La figura vampírica es una leyenda universal recogida en todos los continentes y en numerosas culturas del mundo. Las teorías en torno al vampiro existen desde tiempos inmemoriales, a pesar de que el término no se hiciera popular hasta el siglo XVI. Hoy hablaremos del vampirismo y de una figura en particular, Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador, príncipe rumano que dio origen al nombre más famoso de los vampiros en la historia, Drácula. Estás escuchando Hablemos de Terror. Bienvenidos. Quizás lo más curioso sea que se trate de un complejo mito que puede desgranarse y de hecho se contempla desde muchísimos puntos de vista. El mitológico, el literario, el psicológico, relacionado con las enfermedades, el emocional, el energético, porque de alguna manera a todos nos resuena la leyenda mucho más allá del mito. Y es que la figura del vampiro romántico que surgió hace casi más de 200 años con el vampiro de William Polidori o Drácula de Bram Stoker son solo algunos de los personajes icónicos que lo encarnan, y sin embargo, existen otras muchas historias acerca de vampiros reales. La sangre es la fuente de la vida, la energía vital, el motor y el camino hacia la vida eterna. Este es el lema en la ficción. Pero, ¿y en la realidad? ¿Es realmente malo beber tanta sangre? ¿Es seguro? La ciencia explica que somos carne y sangre, y dentro de nuestros vasos sanguíneos la sangre transporta casi todo lo que el cuerpo necesita. Recoge oxígeno de los pulmones y nutrientes del intestino, pero ¿podríamos alimentarnos tan solo de sangre? En realidad no, porque moriríamos. Sin embargo, son muchos los trastornos en la sangre que han dado lugar a enfermedades que durante siglos se han asemejado al vampirismo. Epidemias de peste, esquizofrenia, rabia, los trastornos de la sangre e incluso los mismos vampiros la han usado como medicamento, como un suplemento rico en hierro para combatir afecciones de la sangre como la anemia. Mientras algunos vampiros beben sangre para sentirse mejor físicamente, los investigadores sugieren que el deseo de beber sangre podría provenir de una enfermedad mental. La esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se han relacionado con el vampirismo clínico, una obsesión por beber sangre que a veces se denomina síndrome de Renfield. En la novela Drácula de Bram Stoker, Renfield es un preso que come animales en un manicomio, que cree que la sangre es la fuente de la vida. Se ha dicho a menudo que los cuentos de vampiros probablemente surgieron del miedo a la muerte, como en la Edad Media, cuando los infectados con la plaga se arriesgaban a un entierro prematuro. Uno de los casos más documentados de vampirismo data del siglo XVIII. Fue recopilado en 1732 por Johannes Flockinger, un sargento austriaco enviado por el emperador al lugar de los hechos. Se trata de la historia de Paul Arnold, un serbio nacido en 1700 en la localidad de Medvegia, que contó haber sido mordido por un vampiro y haberse convertido en uno de ellos. Nadie le creyó, pero al cabo de un tiempo murió de forma accidental y para colmo, muchos de sus vecinos aseguraron que se les aparecía. Tras 40 días, su cuerpo fue exhumado y hallado incorrupto. Es más, al cortarle la cabeza, brotó de ella un chorro de sangre. El cadáver fue quemado, pero años después 17 personas murieron en el pueblo con síntomas de vampirismo. La conclusión fue que Arnold había contagiado a sus paisanos antes de ser destruido. A finales del siglo XIX, el escritor irlandés Bram Stoker concibió una novela de terror relacionada con las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos. Indagando en este tipo de historias, Stoker tuvo conocimiento de la existencia de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, que había vivido en el siglo XV y se había hecho célebre, entre otras cosas, por su gusto por lo sanguinario.
La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 a la Orden del Dragón, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello, fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, recogida por las crónicas de su época. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar, bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que apenas suman 7 años, ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, esto es, Vlad el Empalador. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Transilvania en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu, como rehén o garantía de su misión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad apoyándose en los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del gobernante y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono. Al año siguiente, lanzó sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano, con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia. Pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble, que entonces era gobernante de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos, y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462. Aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia de la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable. Y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. En 1462, en respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta que le decía:
He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Vlad se veía a sí mismo como un cruzado. Al mismo tiempo, el gobernante aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos, a fin de asegurar su autoridad. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo, podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia, para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro: el empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. Las fuentes apuntan, en todo caso, que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. Esta es la historia de Vlad el Empalador, quien diera origen al conde Drácula. ¿Y tú, crees en los vampiros?